Bienvenidos a otro episodio más de Me Time con María y Elvira. Y hoy vamos a hablar acerca de la procrastinación. En inglés dice procrastination. Es como decir cuando demoras, como indecisión. De eso vamos a hablar en este episodio. Y queremos hablar de esto porque es bien importante que entendamos que hay consecuencias cuando estamos indecisas, cuando estamos indecisos. Hay unas consecuencias que nos puede afectar nuestra salud, puede afectar qué tan avanzado es el cáncer en nuestras vidas. Y yo voy a dar mi ejemplo. Y, por ejemplo, cuando yo empecé a ver problemas en mi salud, yo empecé a ver que mis sangrados eran bien fuertes, empecé a tener dolor, empecé a perder apetito, tenía mucha debilidad todo el tiempo. Yo empecé a buscar excusas para no ir al doctor, porque no sé usted, pero nosotros en la familia hispana, ¿cómo no nos gusta ir al doctor, verdad? ¿Verdad? Sí. Dicen, no vayas al doctor porque lo único que quieren hacer es sacarte dinero, lo único que quieren hacer es operarte y meten cuchillo rápido y hoy vas y mañana te mueres. Es que a veces cuando la gente va al doctor ya es tan tarde, Es cierto. ya esperaron tanto que ya los mandan a la casa a morir. Pero en mi caso yo esperé, yo hice mucha desidia, esperé y gracias a Dios, Dios se metió y no llegó a peores, no ha llegado a peores, gracias a Dios. Pero sí hubo un tiempo que me demoré porque yo tenía miedo, no quería enfrentarme a perder, a lo mejor perder mi trabajo, quería estar segura que la aseguranza iba a cubrir los gastos, quería saber que estaba yo en una etapa de mi vida más estable, que yo pudiera recuperarme mejor. Había muchas cosas que me hicieron perder un poquito de tiempo, la indecisión, no me preparé bien como debía haber hecho, pero gracias a Dios, Dios tuvo misericordia y todo está saliendo bien. Pero la indecisión de ir al doctor es bien importante porque puede determinar si tienes cáncer etapa 1 o cáncer etapa 4. Así es, María. La indecisión y la tardanza y el miedo de no ir, de qué va a hacer, cómo le va a hacer, va a determinar qué tanto va a ser el proceso de sufrimiento, por decir, o qué tan duro va a ser, o qué tanto va a ser la jornada, o la extensa, el extenso proceso médico que vas a pasar, por el que dirán, o por el que no quiero, por el miedo, porque mi tía fue un domingo y murió el lunes, o todas esas cosas horrendas. Pero la verdadera razón es que mientras nosotros estamos en esa procrastinación, esa indecisión, va pasando el tiempo y si estamos enfermos, va creciendo. Y a veces es mejor saber de una vez. Así es. Si llegas temprano y estás en los procesos de etapa 1 o quizás quitan un tumor que tengas y ni cáncer te dio, gloria a Dios, porque fuiste a tiempo, fuiste temprano, te atendiste pronto y ya. Pero eso de esperar y esperar, eso le ha dado la oportunidad a que la enfermedad crezca y crezca y crezca. Así. Y se va desarrollando. Se va desarrollando y ya cuando te descubren es más fuerte el proceso, más fuerte las medicinas, más fuerte el ataque financiero, porque a veces puedes pagar poco dinero para tratarte a principios de la enfermedad o muchos miles de dólares ya cuando estás terminal. Entonces, de tu indecisión, de tu deseo de buscar la verdad, de ahí depende mucho. Así que mi consejo es que tan pronto sientan síntomas, vayan al doctor. Es mejor gastar unos $100 en consulta que miles y miles y miles de dólares en una enfermedad que se pudo haber prevenido con 1 o 2 visitas al doctor. ¿Qué tú piensas de eso? No, así es, definitivamente, María. Como tú dices, muchas veces nos esperamos por el temor a qué es lo que va a pasar, o nos ponen el temor en nosotros de que ¿para qué vas? No necesitas ir, tú estás muy bien, nomás tómate esta pastilla, tómate aquello, tú vas a estar muy bien. Y en el caso mío, María, yo me esperé hasta que ya era demasiado tarde. Yo empecé con los síntomas la primera vez que yo tuve cáncer, porque he tenido cáncer 3 veces. La primera vez sí me esperé muchísimo. Me esperé más de 3 meses. Empezaron mis síntomas en octubre y ya para enero yo ya estaba
en cirugía el 24 de enero. So, era un proceso pero en el caso mío, yo era porque me aferré a la palabra de Dios, ¿verdad? De que Dios me iba a sanar, y sí me honró Dios de una manera, pero si yo hubiera hecho caso, ¿verdad?, a las voces de la familia que me decían, Elvira, atiéndete, algo te está pasando, yo les decía, como mucha gente que somos cristianos y no hay nada malo con lo que voy a decir, ¿verdad? No, Dios me va a sanar. Él es el Dios, el médico de excelencia. Mi mamá tiene ese dicho famoso que mucha gente lo dice y es muy cierto. Él es el médico de excelencia, Dios me va a sanar. Yo estoy muy bien. Y yo me aferraba, María, a la palabra de que Dios me iba a sanar, ¿verdad? Y Dios sí honró esa fe en mí, pero a través, la consecuencia fue como dices tú, si yo me hubiera atendido rápido, ¿verdad? Cuando yo estaba en la primera etapa del cáncer, no, el mío ya estaba demasiado desarrollado, tenía un tumor del tamaño de 22 centímetros, que era casi el tamaño de un bebé de 6 meses, demasiado agresivo, y luego yo ya estaba en el 4, y si no hubiera sido porque yo oriné sangre, yo no hubiera estado aquí, porque literalmente mi hermana Rita, que trabaja en el área de medicina, trabaja en cuidado intensivo en el hospital de Sierra, Rita me decía, Elvira, atiéndete por favor. Yo le decía, estoy muy bien, sister, yo estoy muy bien, hermana, pero no, dice Elvira, escúchame, te digo que algo está pasando en tu cuerpo, tu cuerpo está creciendo, parece que estás embarazada. Yo sé que no estás embarazada, ¿verdad? Pues gloria a Dios. Y es cierto, yo no estaba embarazada. Siempre he sido una mujer de Dios por muchísimos años. En aquellos años yo no tenía novio, yo tenía muy fiel en las cosas de Dios. Y ahorita me decía, tú no estás embarazada porque ni novio tienes. Dice, yo lo supiera. Le dije, sí, yo sé, ¿verdad? Te estoy hablando de octubre de 1999 y en enero de ese año también, ¿verdad? Cuando yo tuve la cirugía. El proceso de que tú te atiendas y que no demores. Si tú traes síntomas en tu cuerpo, escucha a tu cuerpo, atiéndete. Porque como dice María, lo más que tú te vas alargando va a ser el proceso más caro, ¿verdad? Y en el caso mío, ¿verdad? Fueron 6 meses de quimioterapia, casi todo un año fuera de trabajo. Me afectó en diferentes áreas donde te toca el cáncer, emocionalmente, física y espiritual, y la consecuencia era de que yo perdí mis órganos femeninos y el diagnóstico de que ya no vas a poder tener hijos, ¿verdad? Porque infiltró todos tus órganos femeninos el cáncer que yo tenía en aquellos años. Si yo hubiera escuchado la voz de alerta desde octubre en 1999, que mi hermana me decía, Elvira, atiéndete, ¿verdad? Y no la escuché y dejé esperar, si hubo consecuencia. Pero yo le doy gracias a Dios que estoy aquí por el propósito y el plan de Dios que Él tenía conmigo, y gracias a Dios por mi hermana Rita que me empujó. Vete a atender. ¿Verdad que Dios sí pone gente a tu alrededor que te dan toquecitos, te van diciendo, sí, pero a veces no escuchamos, no hacemos caso. A veces te dice una amiga, oye, vete esto, o tu papá, o tu hermana, o tu tío, o un vecino, o la persona del trabajo te dicen, oye, vete, atiéndete, no te ves bien, o tu cuerpo mismo, o sea, tu cuerpo uno sabe nuestro cuerpo, tú conoces tu cuerpo, sí. Tú sabes cuando ya te estás sintiendo mal y un dolor de cabeza que ya no es normal, un dolor de espalda que ya no es normal, sí. Un dolor en cierta área de tu vida o en cierta parte de tu cuerpo que tú dices, no, esto es ya demasiado, y no queremos hacer caso a esos suspiros. Yo les digo los suspiros de la vida. Hay cosas que te suspiran y no escuchamos, estamos bien, no queremos escuchar que algo que te dice, esa vocecita que te dice, ve al doctor, o algo está mal. Esos suspiros hay que hacerle caso, porque tarde o temprano te vas a dar contra la pared. Y ya contra la pared va a haber consecuencias más desastrosas. Hay una anécdota que habla de una viejita, que hubo una inundación y la viejita decía, yo confío en Dios que me va a rescatar, yo confío en Dios que me va a rescatar. Y cuando llegó la inundación a donde ella vivía,
fue una vecina y le tocó en la puerta y le dijo, vecina, tiene que salirse porque está lloviendo y dicen que va a haber una inundación muy, muy fuerte. Y ella dice, no, Dios me va a salvar, Dios me va a salvar. Después pasa unas cuantas horas y se empieza a inundar y dice que oye que le tocan la puerta y es otro vecino. Dice, vecina, le ayudo, quiere que le ayude a mover sus cosas, yo le ayudo para que salga. Y ella dijo, no, Dios me va a ayudar, Dios me va a ayudar. Y después, la tercera vez, vienen los bomberos y le dicen, y los que rescatan, señora, tiene que salirse de su casa porque se va a inundar y se va a morir si se queda aquí. Ella dice, no, y nadie me saca de aquí porque Dios me va a rescatar y Dios me va a rescatar. Y se ahogó la viejita. Wow. Y murió. Y cuando va al cielo y se encuentra con Dios, bien enojada, y le dice, ¿por qué no me salvaste? Yo confié en ti. ¿Por qué no me rescataste? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no me rescataste? Morí y yo confié en tu palabra y tú me dejaste avergonzar. Y Dios le dice, ¿te acuerdas cuando te mandé a la vecina? Ese era yo. ¿Te acuerdas cuando te mandé el vecino? Ese era yo. ¿Te acuerdas cuando te mandé los bomberos? Ese era yo, pero no me hiciste caso. Uh-huh. Y muchas veces... Y muchas veces en nuestra vida, el Señor está mandando muchas cosas, está mandando mucha gente que nos está advirtiendo. Que nos está advirtiendo y nos está diciendo, y Dios está mandando mucha gente a nuestra vida y está poniendo cosas alrededor de nosotros para que nosotros escuchemos. Porque si no, vamos a llegar al cielo y vamos a decir, ¿por qué no? Exactamente, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ahora yo te quiero llevar a un versículo bíblico, ¿verdad? Y esto es algo muy importante que va que te va a dar confirmación de lo que estamos hablando. La palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 4, el versículo 17, ¿verdad? Que aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado para él. Entonces, en aquel entonces, hablando de la experiencia, como dice María, y en la experiencia mía, que la voz de alerta, Dios ya me estaba hablando a mí desde octubre de 1999, Elvira, atiéndete y atiéndete, yo con aquella fe, tú me vas a sanar y me vas a sanar. Y fíjate que Dios sí honró mi fe, porque aquella vez cuando me operaron en enero 24, me sacaron un tumor que estaba muerto, literalmente, que estaba muerto un día antes de que yo tuve cirugía. Fui yo a oración al altar, se dieron cuenta que me iban a dar cirugía, ¿verdad? Oraron por mí, cayó la presencia de Dios tan fuerte y yo sentí que algo literalmente se dobló dentro de mi estómago, María. Wow. Y cuando yo caí bajo la unción del Espíritu Santo, ahí estuve por un rato, yo sabía que algo había cambiado en mi cuerpo y para Dios a la gloria sí honró mi fe. Pero, como les digo, el proceso era que tuve que pasar por la cirugía, perdí mis ovarios, perdí todos mis órganos femeninos, no, según los doctores no puedo tener hijos, ¿verdad? Pero el día que yo me case, claro que sí, si el varón que yo me case quiere tener hijos, yo voy a tener hijos. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, amén, porque hay poder en nuestra vida, el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca, amén, y yo le doy vida a esto lo que estoy diciendo. Pero entonces es la importancia, familia, de que tú no demores y no hagas la palabra que tú dijiste en español, indecisión, procrastinación, ¿verdad? Procrastination, demora y te esperes hasta después de que sea demasiado tarde. Ahora, te voy a dar otro versículo, Juan capítulo 9, el versículo 4, dice que mientras que es el día, podemos trabajar porque podemos ver. ¿Por qué? Porque llega la noche cuando nadie puede trabajar. En otras palabras, hay un momento para hacer las cosas en el tiempo correcto, como dice Eclesiastes 11, ¿verdad? El primer versículo que dice hay tiempo para todo, ¿verdad? Hay un tiempo que tú tienes que atenderte, porque después vienen las alertas y ya es demasiado tarde. Viene la consecuencia donde te lastimas tú y lastimas a tu familia. También en parte de este proceso que te estamos hablando de
de la demora es que, mira, cuando viene la consecuencia, familia, no nada más te afecta a ti, afecta a toda tu familia, porque eso es lo que hace el pecado, María. El pecado no nada más te afecta a ti, afecta a todos los que están alrededor de ti, a tu familia, afecta a tu vida, afecta a tu salud, las finanzas, y así se va como una bolita, ¿verdad? Que se va agarrando en muchas cosas. Para nosotras, ¿verdad? Que no escuchamos la voz de la alerta, ¿verdad? Yo ahorita te digo, y también María, que estamos hablando de este tema, que si tú estás pasando por síntomas en tu cuerpo, ¿verdad? Vete y te a chequear. duele, vete a chequear, vete con el doctor, vete con el ginecólogo. Si tú eres varón, vete con tu doctor, ¿verdad? Que te revise, que algo esté pasando. No es falta de fe. Escúchame lo que te estoy diciendo. Aquí estás hablando Exacto. con dos mujeres con tremenda fe. Amén. Muchísima fe, porque la fe mueve la montaña y la oración del justo prevalece mucho. Claro que sí, la oración trabaja y la oración funciona. Nosotros estamos vivas por el milagro de Dios. Exacto. Yo por el milagro y el propósito de Dios, por la fe de que yo me aferré a aquella palabra. Amén. Pero Dios me estaba diciendo, Elvira, voy a utilizar los doctores, voy a utilizar la medicina natural, voy a utilizar otros medios, que tú tienes que tenerme fe en mí y confiar en mí en el proceso de que tú te revises y que recibas el tratamiento y la sanidad necesaria, que tú tienes que mezclar tu fe con la acción y que tienes que también tener fe con los doctores, con los especialistas, con las familias, las personas que son expertos, que saben lo que te está pasando, que tú no sabes. Yo le doy gracias a Dios porque mi hermana Rita, ella desde la primera vez que me dijo, dijo, Elvira, tú traes ahí algo, tú traes una masa acá abajo, yo ya sé lo que te está pasando y si tú no te atiendes, eso se va a volver en un cáncer. Mi hermana Rita me lo dijo en el mes de octubre y en el mes de enero, la primera persona cuando yo empecé a orinar sangre, ¿a quién crees que le hablo? A Rita. Rita, ven por mí, necesito ir a atenderme. Ahora sí me cayó el 20, como dice el mexicano. Me cayó el 20, ¿cuándo? Cuando ya de plano ya había orinado sangre, esto ya se había desarrollado y Rita le dije, Elvira, Rita me dice, no te preocupes, todo va a estar bien, fue lo primero que me dice. En 10 minutos ahí estoy, acabo de atender un último paciente, ya voy por ti. Y el proceso se movió rápido para yo recibir el tratamiento médico porque a través de mi hermana Rita que hizo las llamadas, porque ¿qué creen que yo? No, yo estaba con la fe de que Dios me va a sanar y ahí nadie me bajaba, ¿verdad? Y claro que sí, Dios me sanó, amén, pero yo tenía que tomar ese paso de fe, de dejarme atender. Si tú, hermano o hermana, que igual que yo, que tienes esa fe que mueve montañas, pero Dios también te está diciendo, escúchame, necesito que recibas el tratamiento porque es parte del proceso de tu sanidad. Porque recuerda, en otros episodios hemos hablado de esto, María, que es muy importante. Mira, hay milagros rápidos, hay milagros instantáneos, como lo que me pasó a mí, que Dios literalmente mató un tumor adentro de mi cuerpo y me operaron y me sacaron un tumor muerto, porque al tercer día que vino el doctor a verme, después de esta operación de enero 24 del 2000, el doctor me dice, María, yo no sé por qué tú estás aquí, tú tenías tanto cáncer en tu cuerpo. Dice, yo tengo 14 años operando en mujeres de tu problema y nunca había sacado un tumor muerto. Así me dice el doctor, y aquí tengo el reporte patológico y me estaba así haciendo con un papelito amarillo que él tenía en su mano, era un sobre amarillo, dice aquí tengo el reporte de que tu tumor se mató solo por dentro. Ese es un milagro, para Dios sea la gloria, pero hay otros milagros que son milagros progresivos de sanidad, como lo que tú y yo pasamos, ¿verdad? Que tenemos que pasar por el proceso y tenerle confianza a Dios. En medio de la duda, de la incertidumbre, Dios nos va a sanar y va a utilizar la medicina y otras personas y otros recursos para sanarnos. Y gracias por escucharnos. Aquí estamos en este episodio hablando de ti sobre la importancia de no demorar. Si tú hay síntomas en tu cuerpo, vete a atender. Y vamos a seguir hablando de este tema en el próximo episodio de Me Time, porque Me Time es para ti. Es preparándote para tú ser el mejor tú, para que tú des lo mejor de ti a los demás.
¿verdad? Este es uno de los propósitos de Me Time, y hablar sobre la experiencia que Dios nos ha dado a nosotros, la victoria, para que tú también tengas tu propia victoria. So, comparte estos videos, mándalos a tus amistades, a tus familiares. Comparte. Y comparte. Y queremos escuchar tus comentarios. Claro que sí. Aquí estamos para servirte. Aquí está mi hermana María y Elvira. Y te vemos muy pronto. Dios te bendiga. Hasta luego.